¿Han notado que el colegio es como un mini estado? Esta idea se me vino a la cabeza hace poco y empecé a recordarlo todo. Aquello que sucedía en la escuela era como un estado colombiano actual, e incluso peor. ¿Se acuerdan del proceso de civilización? Empecé a recordar los comportamientos que teníamos cuando éramos niños. Y todo lo solucionábamos a golpes. No era extraño regresar a la casa con un morado en la cara o un mordisco en el brazo. Es más, recuerdo a una niña llamada Juanita Arboleda. Era una niña terrible. Recuerdo que un día le abrió la cabeza con una silla a Andrés Mejía, tan solo porque no le quería prestar el color rojo. Después de esto la suspendieron nada más por 3 días. 3 días. Después del regaño de sus padres y de haber sido suspendida, me imagino que con la vergüenza de tener que regresar al colegio, ella no tendría el descaro de volverlo a hacer. Éramos tremendos. Me acuerdo que cuando me acercaba a la ruleta y no me dejaban jugar, los espantaba a todos a golpes. Lucía era la de golpear con los juguetes. Andrés, el de los empujones. Fabián, el de los mordiscos. Y Javier, el de la zancadilla. Menos mal nuestras madres se encargaron de sofisticarnos un poco. Todos estos golpes y mordiscos de niños dejaron de ser esto para convertirse en algo más elaborado. Ahora eran las fotos que el novio de Lucía nos pasaba a todos sus amigos. O la droga que le poníamos al nerd de Lucas en la bebida cuando estábamos en las fiestas. Así, las cosas no implicaban de tanta sangre, ni tanta violencia o golpes. Es como si ya nos diera vergüenza todas estas pequeñas guerras de niños. Es como cuando éramos pequeños, quizá no nos daba pena solucionar las cosas a punta de sangre y de violencia. Pero a medida que fuimos creciendo y fuimos forjando este ideal de quiénes queríamos ser y cómo queríamos vernos, empezamos a regular un poco más nuestros impulsos. Es decir, que boleta reaccionar de forma violenta en mi escuela. Para que me entiendan bien, todos queríamos ser niños de bien, que se notara que éramos capaces de controlar nuestros impulsos de manera elegante. Pero recuerdo un día que le rompí la cara a un tipo que le metió la mano debajo de la falda a mi novia. Después de esto, me suspendieron por una semana. No 3 días, como esa tal Juanita que le había roto la cabeza a Andrés por no prestarle un color rojo. Después de esto llamaron a mi padre. Él estaba totalmente decepcionado. Me decía que no podía creer cómo su hijo hubiese sido capaz de reaccionar de esta forma. Estaba defraudado de mí. Y mi madre, por otro lado, no hacía sino entrar a mi cuarto y decirme cómo actuar y cómo no, qué hacer y qué no. Jamás había tenido tantas ganas de ir a la escuela, créanme. ¿Y alguna vez notaron el monopolio escolar? En mis tiempos todo comenzaba con el director de la escuela. Un hombre de bien, de buena familia, distinguido a nivel nacional por sus logros académicos, con una muy hermosa casa y un fantástico carro que probablemente no me pueda pagar al menos después de trabajar unos 10 años. Este hombre tenía de su mano a los populares, a esos chicos hijos de papi y mami que no hacían un culo. Pero pues claro, ¿cómo no estar aliados con el director sabiendo que sus padres daban grandes aportes de dinero a la escuela y donaciones para que esta funcionase? Resulta que el director los tenía como trofeito en su oficina. Los mimaba. Pero lógicamente con el tiempo él se dio cuenta que no era suficiente tener
a algunos chicos exitosos y privilegiados y a grandes atletas para mantener el prestigio de la escuela. Pues él requería de algo más. Esos chicos extraños que se mataban estudiando todo el día y que entendían que ir a estudiar era mucho más que regar chismes en los pasillos, las cosas como son. Entonces, este grupo empezó a tener un puesto en la jerarquía del director. Entonces estos chicos apartados, excluidos, lograron ser y convertirse en la mano derecha del director. Pues eran los únicos que podían mantener este privilegio y nivel académico que el profesor y que el director tanto quería. A pesar de este pequeño monopolio, las cosas eran complicadas de manejar, puesto que, por ejemplo, los populares no gustaban mucho de los nerds, pues estos tenían una forma muy extraña de vestir, eran muy tímidos al actuar y no venían precisamente de las familias más adineradas. De todas formas, estos sabían que eran necesarios para poder alcanzar este estatus y además para poder obtener las respuestas de los exámenes y poder pasar las materias, a cambio de una insignificante suma de dinero. Por otro lado, los nerds tampoco gustaban mucho de los populares, pero pues ellos bien sabían que su inteligencia era un arma muy eficaz y ellos la sabían utilizar muy bien, puesto que ellos no eran precisamente muy hábiles para destacar dentro de este grupo y esta jungla como en la escuela, de tal forma que ellos aprovechaban su talento académico para poder conseguir un tanto de reconocimiento que les brindaban los populares, cosa que, de lo contrario, no sería posible, puesto que nadie sabe la existencia de estos extraños personajes. En resumen, todo se reducía a un equilibrio de poderes. En todos los colegios existen grupos sociales muy marcados. Los populares, los deportistas, los nerds, los marginados, los raros y muchos otros que no recuerdo. Pero todos tenían un mismo fin al final, que era graduarse e intentar que la convivencia fuera lo menos mala posible. Pues esto era básicamente para mantener el prestigio de la escuela, cosa que le convenía a todo el mundo. Pero había un grupo que no se conformaba con esto, que no le gustaban ni las reglas ni los altos directivos. Eran un total dolor de cabeza para ellos. A este grupo lo vamos a denominar los rebeldes. Eran aquellos que no estaban de acuerdo con ninguna norma, con el pensamiento y las directivas opresoras, con aquellas normas homofóbicas, racistas, retrógradas, sexistas, como por ejemplo, los hombres no podían llevar pelo largo, o las mujeres no podían pintarse las uñas de color o el pelo, o por ejemplo, las personas de color no se podían postular a ser representantes de la escuela. Por otro lado, los gays tampoco podían ir a las clases de religión. O sea, ¿qué es esto? ¿Una escuela o una opresión? Pero el director cavó su propia tumba por su poder exacerbado sin ningún sentido. Todo comenzó con el profesor Carlos de filosofía, quien no estaba para nada de acuerdo con ninguna de estas normas que existían en la escuela. Y esto era bastante evidente en sus clases, pues él nos recordaba constantemente que sin nuestras palabras, sin nuestro dinero y sin nuestros derechos, la escuela no era nada más que una pared blanca sin ningún sentido. Y pues tenía razón. A esto se le empezaron a sumar algunos grupos. Por ejemplo, aquellos grupos de personas marginados que empezaron a conversar con el director. Todo comenzó como una serie de charlas pacíficas con él, pero lo que él hizo como solución fue simplemente darles pequeñas soluciones para intentar que ellos dejaran todos esos pensamientos socialistas a un lado.
Dentro de los pedidos que existían, por ejemplo, se le estaba pidiendo que dejara que todos tuvieran los mismos derechos, que todas las personas pudiesen ser representantes estudiantiles, que no solamente los deportistas pudieran tener y hacer parte de las actividades extracurriculares, pero esto simplemente lo fue alargando durante mucho tiempo, durante muchos años, sin darle una solución de vida. Después de esto, sin él darse cuenta, esos grupos tenían mucho más poder de lo que él esperaba. Tenían conexión en otras partes, en otras instituciones, que empezaron a hacer que esto creciera y creciera. Es decir, era un problema más grande de lo que el director pensaba. Uy. Al parecer en este país no se puede hacer ni siquiera una conferencia tranquilo, ¿no? Pero bueno, continuemos. Como les estaba diciendo, después de toda esta serie de sucesos inesperados, en los que diferentes grupos, marginados, extraños, rebeldes, empezaron a traer sus ideas y empezaron a pedir estos reclamos, el peor día llegó cuando finalmente, después de tantas promesas sin cumplir, los rebeldes decidieron que era una buena idea tomar la oficina de los directivos y con ella la del director. ¡Qué mierdero! Ese día absolutamente todo se volvió un caos. Claro, los rebeldes exigían hablar con el director, pero lo que no sabían es que él se había ido de viaje con la esposa porque estaba muy estresado. De todas formas, ellos no se rendían. Siguieron exigiendo hablar con él, pero de todas formas jamás apareció. Sin embargo, se quedaron ahí todo el día e incluso evitaron que los directivos volviesen a sus casas. Pero, ¿saben qué pasó al final? Esa oficina terminó abarrotada de gente, profesores, papás, directivos, gerentes. Pero ¿saben qué? El director ni por un lado ni por el otro. Al final de esto, simplemente el director expulsó e hizo perder el año a algunos de los estudiantes que habían promovido este movimiento. Y muy sutilmente expulsó a aquellos directivos y profesores que lo apoyaron. Finalmente, simplemente para evitar que todo este tipo de movimientos extraños e ideas creativas de los estudiantes se repitiesen, se creó un manual de convivencia. Sin embargo, en este no solamente tenía la voz el director, también el representante de los estudiantes. Es decir, que por primera vez tuvieron derecho estudiantes, profesores y el rector por igual. De todas formas, como cualquier acuerdo, este no era perfecto. Al inicio pareciese que solamente fueron incluidos algunos de los grupos de los estudiantes y otros todavía quedaron por ahí en el limbo. De todas formas, más adelante simplemente se hicieron algunas reformas con esto. En fin, qué tiempos. La vida parecía ser más fácil en ese entonces, pero no crean, lidiar con todo eso es complejo para un adolescente. Lo más curioso de todo el caso es que siempre va a ser igual. Cuando sus hijos entren al colegio, van a volver exactamente las mismas experiencias. Obviamente permeadas por las tendencias del momento, pero siempre lo mismo, como un eterno retorno.